Paz de Cristo, hermanos. Nuevamente aquí estoy delante de ustedes para mandarles otro mensaje, hermanos. Este mensaje va a ser acerca del 1 capítulo 2, versículos 6 al 16. Y quiero decirles que no es fácil, hermano, vivir en el Espíritu. No es fácil, es muy difícil. Pero tienes que luchar cada día. Tienes que luchar porque cuando tú ya estás luchando y estás leyendo la Biblia y luchas para entenderla y no la entiendes, quiere decir que ya tienes el llamado de Dios. Tienes el llamado de Dios, así es que tienes que ir en oración a Dios, a humillarte, pero de todo corazón, que de verdad tú quieras cambiar. Porque si nomás estás que pues voy a luchar para ver si Dios me ayuda y si no, pues ni modo, no. Hay que luchar, hay que luchar. Yo no estoy aquí delante de ustedes porque no quise cambiar, no, porque yo quise cambiar y porque Dios así me lo puso en mi corazón. Dios es el que nos llama, el que nos aparta de todo mal, pero que uno lo busque de todo corazón, que Dios vea que tú de verdad quieres cambiar. Es una lucha, pero cuando ya estás en esa lucha, hermanos, vieras qué bonito es lo más precioso. Hay que dejar a un lado las cosas de la carne. Las cosas de la carne son odios, rencores, pleitos, adulterios, vicios. Todo lo que la carne ha acumulado todos estos años en que hemos vivido en este mundo, porque este mundo está lleno de maldad. Este mundo está contaminado de toda perversión. Nosotros estamos contaminados. Entonces nuestros pensamientos siempre nos dirigen hacia el mal. Todo el tiempo te van a dirigir tus pensamientos hacia el mal. Pero tú tienes que luchar. Cuando te vengan esos malos pensamientos, hay que orar. Por eso tenemos que vivir en el Espíritu. De esto se trata este mensaje que yo les voy a mandar a hoy. Así es que, hermanos, de una vez les voy a leer estos versículos del capítulo 2, versículos 6 al 16 de la primera carta a los Corintios. Y la gloriosa y poderosa palabra de Dios dice así: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, o sea, de los gobernantes. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Y cuál es esa sabiduría oculta, hermanos? Es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro Señor Jesucristo. Dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, o sea, de los gobernantes, la que ninguno de los gobernantes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Quién es el Señor de gloria? Nuestro Señor Jesucristo. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, o sea, el hombre carnal,
no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el Espíritu juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces dice, la palabra dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Entonces quiere decir que el hombre carnal no puede percibir las cosas de Dios, porque para él son locura. Tenemos que discernirlo todo espiritualmente, no carnalmente. No leer la Biblia para ver si es cierto lo que dice. No. ¿Cómo te puedes convertir en un hombre espiritual? Te tienes que humillar ante Dios. Tienes que ir en oración a Dios. Decirle, Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados. Yo quiero convertirme a ti, pero no sé cómo hacerlo. He leído la Biblia, estoy leyendo la Biblia, pero no entiendo nada. Entonces, las cosas principales para convertirte tú en un hombre espiritual, un hombre cristiano, es bautizándote en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Acuérdate que el capítulo 2, versículo 38 del libro de Hechos de los Apóstoles dice, le preguntaron a los hermanos a quien Pedro les estaba predicando. Dice, entonces, ¿qué haremos? ¿Cómo podemos nosotros ser salvos? ¿Cómo convertirnos a Dios? Entonces Pedro les contestó, les dijo, bautícese cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados y que puedan recibir el don del Espíritu Santo. Ahí está la clave, hermano. Ahorita hay muchas iglesias que no bautizan en el nombre del Señor Jesús de Nazaret, sino que bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y así nunca vas a saber la verdad, nunca vas a tener el Espíritu Santo porque no estás obedeciendo la palabra de Dios. Te tienes que bautizar en el nombre del Señor Jesús. Sí. No en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no, así no. Así no, hermano. Entonces, las cosas de Dios, su palabra, todo es espiritual y se tiene que discernir espiritualmente. No la podemos nosotros discernir carnalmente porque nunca la vas a entender. Porque, como dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en el hombre? O sea, solamente tú conoces lo que tú piensas, lo que tú vas a decir. Nadie sabe. Solamente tú, Dios y tú. Pero nosotros no sabemos. Pero tú, el espíritu que está en ti, Él sí lo sabe. Él te llama, te grita, te dice, yo quiero ser salvada, te dice tu alma. Yo no quiero ir al infierno. Por eso empiezas tú a sentirte triste, a buscar de Dios, porque ya Dios te dio el llamado, pero hay que entenderlo. Cuando ya tú luchas para convertirte a Dios, es que porque ya Dios te hizo el llamado. Pero cuando no te importan las cosas de Dios, ni leer la palabra, todavía no has recibido el llamado. Pero si tú ya lees la palabra y no la entiendes y luchas para entenderla, es porque Dios ya te dio el llamado. Entonces hay que buscar, ir en oración a Dios todo el tiempo, vete en oración. Señor, yo te recibo, mi Señor Jesucristo, como mi Señor y Salvador de mi vida. Si eres un hombre casado o un hombre joven, un hombre casado, te recibo como mi Señor y Salvador de mi vida, de mi vida, de mi esposa, de mis hijos, de mis hijas. Si eres un joven, pues yo
Te recibo como mi Señor y Salvador de mi vida. Quiero que tú me ayudes a entenderte, porque yo ya quiero salir de todas estas cosas. Yo ya no quiero vivir este mundo tan horrible, lleno de maldad. Se tiene uno que apartar. Esa es la lucha que tenemos nosotros. Es la batalla espiritual, apartarnos de lo que nos contaminó la carne, que son esas fiestas paganas, odios, rencores, orgías, ¿sí? Entonces, adulterio, todas esas cosas que tanto daño le han hecho a las familias, a la humanidad, los vicios, las drogas, el alcohol, el tabaco, ¿sí? Tenemos que ser personas de bien y de bendición en la tierra, pero tenemos que luchar porque estamos contaminados. Estamos contaminados. Como yo ya les he mandado los mensajes, Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 26. Lean todos esos versículos. Ahí están las obras de la carne y las obras del Espíritu. Entonces, ¿cómo poder discernir tú las cosas de Dios? Tienen que ser espiritualmente. Porque la palabra de Dios es espiritual, no es carnal. Tú no la puedes entender por tu propia sabiduría, ¿no? Dios es el que te da la sabiduría, pero tienes que humillarte ante Dios, tienes que quitarte ese egoísmo, esa soberbia de decir que tú todo lo sabes. No, tú tienes que darte cuenta y saber en tu corazón que Dios existe, que Dios es el que creó todas las cosas y que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador. Él es el plan de Dios para la salvación de nuestra alma, para que podamos vivir en paz. El Evangelio es la paz que Dios nos dio, las buenas nuevas. Pero muchos no creen en el Evangelio, no creen en Cristo. ¿Cómo van a salvarse? ¿Cómo van a vivir en paz? Siempre van a andar peleando con los demás y van a hacer tropiezo de los demás. No es así, hermanos. Fíjate lo que dice aquí, dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esto también te lleva a Isaías capítulo 64, versículo 4. Ahí también está escrito. Entonces, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, o sea, no de este mundo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, o sea, no de los gobernantes de este mundo que mueren. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, a nuestro Señor Jesucristo. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Porque si tú no disciernes las cosas espiritualmente, nunca vas a entender lo que Dios te dice, lo que está escrito. Porque esta es palabra de Dios. Esta es palabra de Dios, porque Dios inspiró a aquellos santos hombres, a los profetas, para que escribieran estas palabras. Y esta palabra es palabra viva que sale de la boca de Dios. Así es que tú, hermano, si tú en verdad quieres cambiar, quieres ser diferente, sientes odio, sientes rencor, estás contaminado de este mundo, solamente Dios te puede limpiar. Eso es lo que hizo Dios conmigo. Yo soy un testimonio viviente de Dios. Él me sacó de toda esa mentira, de toda esa maldad. Él me sacó de toda esa mentira, de esa maldad, pero todo el tiempo yo iba, mira, en oración. Tengo 20 años luchando, hermano. 20 años. No tengo 1, ni 2, ni 3, no. Tengo 20 años luchando. Los que me conocen a mí, ellos también te pueden dar testimonio de mí, cómo era yo.
Nunca fui un hombre, decía yo, que no era malo, que era bueno, sí era bueno, pero para nada. Ahora que Dios me ha salvado, que Dios me ha sacado de toda esa maldad, yo soy un hombre feliz. Me pongo triste cuando veo a los demás haciendo tanto mal, cuando oigo las noticias, cuando la gente se porta mal. No te digo que tú no vas a tener problemas en tu vida. Claro que sí, pero Dios te va a ayudar a resolver esos problemas. Dios te va a apartar poco a poquito. Como yo te digo, nosotros somos como un diamante en bruto. Poco a poco Dios nos está puliendo hasta dejar ese diamante con el brillo que tiene que tener. ¿Sí? Entonces nosotros somos ese diamante. Dios nos va probando, nos va probando. Nosotros venimos en ese desierto lleno de víboras ponzoñosas, llenos de alacranes ponzoñosos. En ese desierto de puro pleito, pura mentira, puro odio. De ahí andamos caminando nosotros, pero Dios ya nos dio la sabiduría y la inteligencia. Ya sabemos nosotros qué es lo que tenemos que hacer cuando alguien nos insulta, cuando alguien nos provoca y nos trata mal. Acordarnos de nuestro Señor Jesucristo, cómo lo trataron a Él y cuánto Él soportó por nosotros. Entonces también nosotros tenemos que soportar para obedecer a nuestro Señor Jesucristo, por Él y por los demás, por llevar fruto, por llevar almas a Dios, por salvar almas. Hermano, es tan hermoso, es tan hermosa esta lucha. Esta es la guerra que nosotros tenemos, esta guerra espiritual de todos los días. Apartarnos de toda esa maldad que traemos en esta carne. Aquí vivimos en ella, pero ya esa maldad está muerta. Ya Cristo, mi Señor Jesucristo ya la crucificó. Ya nosotros somos libres. Libres. Ánimo, yo he vencido al mundo, nos dice nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 16, versículo 33. Y es más, se los voy a leer ahorita, mira hermanos, porque Juan capítulo 16, versículo 33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hay que confiar en lo que Dios nos dice, en lo que está escrito en su palabra. Y nuestro Señor Jesucristo ya ha vencido al mundo. Dice, confiad, yo he vencido al mundo. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No hay que decir, oh, yo creía que caminando en el Espíritu, caminando con Dios ya no iba a tener problemas. No, sí vamos a tener problemas, pero ya vamos a ser hombres fuertes, hombres valientes. Por eso dice la palabra que los cobardes no heredarán el reino de Dios. Los cobardes, los incrédulos, los mentirosos, no van a heredar el reino de Dios. Los idólatras no heredarán el reino de Dios. Pero si tú escuchas su voz hoy, ¿sí? Arrepiéntete y apártate de toda maldad y entrégate a Dios. Decirle, Dios, Padre Santo, aquí estoy en tu presencia. En el nombre de tu Hijo, mi Señor y Salvador Jesucristo, me entrego a ti, porque yo sé que solamente tú me puedes salvar. Solamente tú me puedes dar vida eterna. Solamente tú me puedes apartar de toda esta maldad en la que yo vivo, que ya no quiero vivir. Solamente mi Señor Jesucristo me puede ayudar. Nadie más en esta tierra, hermano. Lucha cada día. Y esta lucha que tú vas a tener cada día no va a ser en vano. No va a ser en vano. Fíjate lo que dice el capítulo
no, este es 2 de Corintios, entonces me voy a ir a 1 de Corintios, hermano. Es el capítulo 15. Capítulo 15, versículo 58 dice de 1 de los Corintios: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hay que estar firmes y constantes. ¿En qué? En la oración, pidiéndole a Dios, porque este mundo va de en picada. Ya estamos en los últimos tiempos. Y ahorita el enemigo, el adversario, nuestro adversario, el diablo, Satanás, la serpiente antigua, va a luchar para destruir lo más que pueda, para llevarse con él lo más que él pueda, porque él ya tiene un lugar preparado donde va a pasar toda la eternidad de eternidades, en el lago de fuego. Él y todos sus aliados ahí van a ir a dar, hermano. Así es que lucha para vivir las cosas espirituales que Dios nos manda, hermano. Entonces, déjame leerles esto que dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Así es que Dios tiene algo grandioso preparado para nosotros. No desmayes, no te acobardes, sé valiente y fuerte. Y Dios te va a dar el premio cuando llegues a su presencia. Porque acuérdate que todos los atletas, los que corren, los que boxean, los que juegan fútbol, ellos tienen que entrenar todos los días fuertemente, ¿sí?, para llevarse un premio. Y ese premio, dice la Biblia, es perecedero. Pero el premio que Dios nos va a dar es eterno. Entonces, si ellos luchan para cosas perecederas, ¿por qué no luchar nosotros para cosas eternas? Para obedecer a nuestro Dios. Esta es la fe que nosotros tenemos. Nosotros nunca hemos visto a nuestro Señor Jesucristo, pero sin embargo creemos en Él. Nunca hemos visto a Dios, pero sin embargo creemos en Él y creemos en su palabra. Yo creo que esta palabra es palabra de Dios, porque mira lo que dice aquí. Te voy a volver a leer dice, por Hebreos capítulo 4, versículo 12. Te voy a leer de 12 al 13. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así es que, hermano, lucha. Esta es una lucha, es una guerra espiritual. Es una guerra de valientes, no de cobardes. Los cobardes se van hacia atrás, pero los valientes caminamos hacia adelante, obedeciendo a nuestro Dios, a nuestro Padre, a nuestro Señor Jesucristo y a su palabra. Así es que si tú ya estás luchando, es porque ya Dios te hizo el llamado. Sigue luchando, hermano. Vete en oración. Háblale a nuestro Señor Jesucristo y Él te va a responder. Y tú vas a sentir en tu corazón cuando Él te responda. Pero vete humillado. No vayas con soberbia, no vayas con egoísmo, pensando: no, pues es que yo no entiendo. Y yo he luchado, pero no entiendo. No. Vete con valentía, con decisión, con arrepentimiento de todo corazón, buscando a Dios de todo tu corazón, porque tú quieres cambiar, quieres ser un hombre diferente. Pero lucha para hacer las cosas como Dios manda. No luches como muchos hombres que luchan para hacerse ricos, para hacerse millonarios. No, hermano. Lucha para salvar almas, para obedecer a Dios, para temer a Dios, para que ames a tu prójimo como a ti mismo, para que lucha para obedecer sus mandamientos, sus leyes, sus preceptos, sus estatutos, sus ordenanzas.
No luches por dinero, sino lucha porque tú quieres ser un hombre salvo y quieres tú llevar muchas almas a Él, quieres llevar mucho fruto. Así es que no luches por dinero. Hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios bendiga tu hogar, tu familia, que Dios te dé la sabiduría. Pero tienes que ir en oración y con un corazón arrepentido y humillado, decidido, buscando a Dios cada día que te presta de vida. Dios te bendiga, hermano, y nos vemos para el otro video. Amén.